Esta mañana tuve la enorme fortuna, el privilegio extraordinario de hablar con Eduardo Mendoza, Premio Cervantes. Esta es la conversación. Bueno, y vamos en estos momentos a enlazarnos hasta Barcelona, que está en medio de un debate político, sanitario, sobre si las elecciones tendrán o no lugar el 14 de febrero, que, y debo decir, es un día como muy propicio para ir a votar, no solo en Cataluña, sino en cualquier otro, ¿no? Ser una especie de marca por el amor y la amistad, más que por el debate político profundo. Pero nos vamos a enlazar no para hablar de política, sino para hablar de literatura, y vamos ni más ni menos que establecer contacto con el Premio Cervantes, Eduardo Mendoza. Usted sabe, yo no lo he ocultado nunca, yo considero que es una de las cumbres de la literatura en nuestra lengua. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Me da mucho gusto recibirlo. Y bueno, pues yo estaba esperando en las novedades literarias una tercera entrega, después de haber leído El Rey Recibe y El Negociado del Yin y Yang, que aquí tengo, una tercera entrega de Rufo Batalla y del Príncipe que ¿cómo se llama, Eduardo? La verdad es que vi un nombre muy parecido en Finlandia y pensé ese es un nombre gracioso para ponerlo en España y bueno, así llamé al príncipe, el príncipe Tuculo. Muy eufórico, debo decir. Y claro, sí, tuvo más fortuna de la que yo esperaba. Yo creí que pasaría como una broma ligera, pero ha quedado ya y en España pues se habla mucho de él. Oiga, nada es ligero saliendo de su pluma, ni siquiera las comedias, Eduardo. Yo prefería ser más discreto, pero ahora bueno, ahora voy a acabar pasando como el inventor de este extraño personaje de nombre poco correcto. Ya, oiga, estamos esperando, por supuesto, sus lectores, la tercera entrega. Es una trinidad, ¿no? La que ha escrito Rufo Batalla. Eso nos prometió inicialmente. Y lo cumplí de una manera milagrosa, porque empecé diciendo que sería una trilogía, pero no tenía un plan previo. Poco a poco he ido escribiendo sobre la marcha y he concluido, ahora hace muy poco, el tercer libro de la trilogía y ha encajado muy bien. Se ha cerrado solo. Ha sido como un milagro. Oiga, hablando de milagros, en medio de esta pandemia, ¿le ha dado usted, digamos, una vena mística o por qué decidió escribir sobre la historia sagrada, Eduardo? Bueno, no, verá, yo escribí este libro hace ya un tiempo porque me pidieron un librito, tenía que sacar un librito por una serie de circunstancias. Y yo había dado un curso sobre literatura, pero esta literatura anónima, religiosa, basada en mitología. Di una vez un curso sobre vidas de santo, di una vez un curso breve. Que tiene un libro sobre eso, ¿no? Tengo un libro que se titula así, sí, siempre me ha gustado mucho, es popular. Tengo un estudio hecho sobre milagros y cuando tuve que escribir esto, también tenía un curso que no llegué a dar, pero que tenía preparado sobre la Biblia como literatura, como gran construcción literaria, con enormes personajes, historias fantásticas. Y entonces escribí este librito. Y bueno, lo que escribo, la editorial lo publica y entonces resulta que... Sus lectores leemos con enorme gusto. Gracias. Pues sí, cayó bien porque mucha gente recordó sus enseñanzas, sobre todo en España, cuando los que tenemos una cierta edad teníamos una enseñanza muy condicionada por la Iglesia, por la religión, y nos contaban estas historias que a mí de pequeño me parecían fascinantes y me lo siguen pareciendo. Sansón y Dalila. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Etcétera. Pero ¿era omnipresente la religión en la educación en sus tiempos, Eduardo? Absolutamente, absolutamente. Después en tiempos de la dictadura, la Iglesia se quedó, claro, lógicamente se podía quedar con lo que quisiera y se quedó con la enseñanza. Toda la educación pasaba había educación laica, pero controlada por la Iglesia, era obligatoria la enseñanza de la religión y la mayoría de los españoles de esa época nos educamos en escuelas religiosas.
Yo, por ejemplo, me pasé pues 10 años de mi vida en una escuela religiosa de los maristas, que luego se hicieron muy famosos por otras razones. Por otras razones, ¿sí? La Biblia se convierte en la primera fuente literaria, pero es una cosa muy hermosa cómo desarrolla usted. Había el mandamiento de no representar a Dios, que el Dios de los judíos era un ente de razón, ¿no? Una, digamos, imagen que no debía representarse, pero para fortuna nuestra se ha representado, no solamente porque hemos tenido 15, 16 siglos de arte, sino que avivó la imaginación de muchos jóvenes con la ilustración precisamente de la historia sagrada, Eduardo. Sí, claro, claro. Bueno, en esa época yo era un niño, como todos, y tenía entonces dos fuentes de alimentación imaginaria, que eran los dibujos, las tiras cómicas y la Biblia, los dos extremos del arco literario. Y ahí en medio estaba yo recibiendo esta información por las dos partes y haciendo una mezcla de las dos, porque al fin y al cabo, tanto las ilustraciones de la Biblia como los personajes se parecían bastante a los de las tiras cómicas, ¿no? Eran unos personajes completamente fuera de toda realidad posible. Y yo disfrutaba con los dos, ¿no? Ya. Por supuesto va recorriendo los pasajes de la historia sagrada de Adán y Eva, pero es interesante cómo se pregunta de los descreídos. Siempre nos hemos preguntado, digamos con sorpresa, pero también motivo de reflexión, ¿por qué los que creen en lo que, en este caso, un libro como la Biblia les dice? Por ejemplo, ¿por qué Moisés tardó 40 años en cruzar el mar? Que lo debimos haber mandado un máster de geografía, ¿no? Para que se orientara, Eduardo. Sí, claro, son cosas muy sorprendentes que normalmente todos tomamos por las buenas. Se tarda 40 años en cruzar el desierto del Sinaí, que es muy estrecho. Sí. ¿Por qué tiene que cruzar el Mar Muerto cuando podría dar una vuelta muy pequeña, el Mar Rojo, quiero decir, y evitar la separación cuando podría haber cruzado por arriba? En fin, son cosas que uno no se pregunta hasta que un día pues mira un mapa y piensa, ¿qué cosa más extraña es esta? Pero bueno, son los mitos, los grandes mitos fundacionales y las mitologías, que son las que inspiran luego pues, todas las historias y todas las artes plásticas, ¿no? Sí, claro. ¿no? Tenemos o la Biblia o la mitología griega, de ahí sale todo. Que los mitos tienen esta función movilizadora. La Biblia es como la gran matriz de los mitos de la cultura judeocristiana. Naturalmente. Y tiene pasajes. Luego, claro, la Biblia, pues yo, cuando ya dejé la escuela me olvidé de todo y lo dejé todo. Pero más tarde volví por curiosidad literaria y por curiosidad humanística. Es decir, ¿por qué la gente cree estas cosas? ¿Por qué creen que Dios hizo a la mujer con una costilla? Además, ¿por qué una costilla? Porque las mujeres parece ser que tienen una costilla menos que los hombres. Eso leí una vez en un... Bueno, la cuestión es que... La costilla deberíamos ser los varones, ¿no? Sí, la cuestión es que eso me intrigó. Y entonces me puse a leer la Biblia y comentarios a la Biblia. Y claro, es un libro fascinante. Fascinante. Es una biblioteca de libros cuya principal característica es que siempre se publica en un solo volumen, pero en realidad podrían ser varios libros breves y hay algunos de una gran belleza literaria. Yo creo que, por ejemplo, Isaías es uno de los más grandes poetas de la antigüedad, comparable a cualquier poeta clásico. Sí, además tiene mucho elemento, además escribe a lo largo de siglos, se va compilando también en diferentes niveles. Sí. Pero era usted, recuérdeme, como niño, ¿hacía usted preguntas impertinentes a sus profesores? Decir, oiga, profesor, ¿por qué se llama Putifar la mujer que recibió a José? Que es una pregunta que en boca de un niño de 10 años debe ser bastante incómodo, Eduardo. Sí, era malo, éramos todos bastante malos porque nos tenía muchas horas. No era una enseñanza mixta, éramos solo niños. Esta era una cosa que se mantuvo durante mucho tiempo. La enseñanza era separada, los colegios de niños, colegios de niñas. Y allí estábamos, pues, 25 niños metidos durante muchas horas en unas aulas
y pensábamos toda clase de maldades, de diabluras, y hacíamos todas las actividades clandestinas que se nos ocurrían a aquella edad, y ahí procurábamos chinchar a los maestros todo lo que podíamos. Oiga, les pudieron haber preguntado, supongo que a los 10 años no preguntaron eso, pero la rivalidad entre los hermanos no es algo que haya descubierto Dostoyevsky con los Karamazov, está escrita en la Biblia, Eduardo. Claro, los primeros hermanos que hay, y lo primero que hacen es matarse, es una cosa terrible, es una historia muy poco optimista, una visión muy sombría de la humanidad. Pero al mismo tiempo encontramos siempre elementos edificantes y debo decir que he disfrutado muchísimo la lectura de Las Barbas del Profeta que está circulando ya en Seix Barral. Dígame una cosa, ¿cómo ha vivido esta pandemia, Eduardo? Bueno, a ver, por lo que a mí respecta y hasta el momento, y déjeme tocar madera porque nunca se sabe, esto va para largo, la he vivido bien, no he tenido problemas ni yo ni las personas más próximas a mí. Tocó madera. Y luego el confinamiento a mi edad y con mis aficiones, pues no se diferencia mucho, aunque se me está haciendo largo. La verdad es que ya noto mucho la falta de los amigos, de las reuniones, de una cena, de un pequeño viaje. No veo a mis hijos desde hace un año porque uno vive en Londres y otro en Nueva York y no han podido venir. Teníamos que reunirnos en Navidad, no pudo ser, claro. Todo eso empieza, pero dentro de los problemas que eso tiene, yo he sido hasta ahora un privilegiado. Y conozco a mucha gente mucha gente que ha muerto y gente que lo ha pasado muy mal y que lo sigue pasando muy mal, que tiene secuelas. Y gente que vive en condiciones muy precarias, económicamente está siendo ruinoso para mucha gente. Yo, en cambio, pues he ahorrado muchísimo porque no he salido, no he gastado en una... Ni a tomar café. Ni a tomar una copa, nada. Ya, tiene una disciplina enorme, lee y escribe todo el día. Sí, pero también, claro, como no hago otra cosa que leer y escribir, pues hay un momento en que uno tiene ganas de dejarlo, salir de casa, reunirse con los amigos, ir al bar, tomar un... Nada, no, tampoco hablar mucho, de lo humano, lo divino, ¿no? Claro, charlar, hablar de fútbol. Y si nos falla Messi, nos falla todo. Pero usted no nos ha fallado a sus lectores, tenemos esto y esperamos, por supuesto, la tercera entrega de Rulfo Batalla, que nos hace una enorme ilusión. ¿Es un libro voluminoso el que viene? No, los tres son más o menos de la misma extensión. También en eso he tenido suerte, porque sin proponérmelo han salido los tres de un tamaño medio razonable, para que el lector no se sienta ni abrumado ni estafado. ¿Sabe que yo echo de menos a Onofre Bobila? ¿No aparece por ahí como muñequito ahí en su escritorio? No aparece, yo también, pero me ha acompañado toda la vida, claro, porque es un libro que se ha ido continuamente, se está traduciendo y algún traductor me pregunta, yo ya ni me acuerdo de lo que pasa en ese libro porque soy incapaz de releer una cosa. Ese es el prodigio de la literatura, el que lo sorprenda hasta usted. Dígame dos cosas, lo retengo un minuto más. Algunas de sus obras han ido efectivamente al cine, la verdad, el caso Savolta, eso. ¿Se encuentra usted bien en las pantallas? ¿Le gusta ver la obra de Mendoza en pantallas? Digamos que me gustaría. Lo que he visto hasta ahora no. Y para un premio Cervantes, el que la gente lo empiece a leer el libro electrónico, ¿cómo lo lleva? O sea, ¿esto para usted es un enigma, es una esperanza? ¿Cómo lleva eso? Yo enseguida me adapté al libro, al ebook, porque he vivido mucho tiempo, ahora estoy encerrado, pero antes vivía a caballo entre Londres y Barcelona. Pasaba la mitad del año en Londres, la mitad del año en Barcelona, pero yendo y viniendo. Y entonces llevaba la biblioteca en el bolsillo y eso me resultaba muy cómodo, de manera que enseguida me adapté. Yo creo que para según qué cosas es cómodo, para otras no, es compatible, no creo que haya que establecer una rivalidad entre papel y ya veremos lo que dirá el futuro. ¿Y sus lectores qué le dicen sus editores? ¿Lo compran más en, digamos, libro impreso, el tradicional, o en electrónico?
No, el libro electrónico, aparte de los que lo piratean, que tampoco son muchos, porque no tiene mucho sentido piratear un libro. Y eso obliga a leerlo en medio electrónico. En fin, no es como piratear una música o una película, que el resultado es el mismo que comprarla. El libro pues se piratea poco y tampoco a la gente le sigue gustando más el libro de papel. Tienen la sensación de que adquieren un objeto, luego lo tienen en su casa, tienen más cariño por los libros, los lectores, de lo que lo tengo yo. Yo no soy bibliófilo, no guardo los libros, los pierdo, los tiro, los regalo, los uso. Yeah. Pero a la gente le gusta tener libros en su casa. Bueno, pues yo atesoro los suyos como una gran obra, y créame que para mí es un placer, los tengo ahí, poderlos efectivamente tocar, ver, incluso en este último de Las Barbas del Profeta, ver las ilustraciones. Que bueno, en pantalla son bellos, pero cuando ve uno al rey David o el diluvio, la torre de Babel, las ilustraciones son... Salomón cortando a un niño por la mitad, esto es una historia estupenda, ¿verdad? Y ahí se sabe quién es la verdadera madre. Se sabe, Eduardo, ha sido un placer, Eduardo Mendoza, conversar con usted. Le agradezco mucho el enlace hasta Barcelona. Yo se lo agradezco a usted. Adiós. Un saludo muy afectuoso.